El pasado sábado, el 13 de julio de 2024, se intentó atentar contra la vida del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras el candidato republicano a la presidencia en 2024 hablaba en un mitin de campaña en la ciudad de Butler, Pensilvania. Thomas Matthew Crooks, de 20 años, le disparó 6 veces con un rifle AR-15 desde un tejado a unos 150 yardas o 137 metros de distancia. La primera bala disparada por el posible asesino rozó la oreja de Trump, lo que llevó al expresidente a agacharse para ponerse a cubierto y a su equipo del servicio secreto a neutralizar al tirador. Desafortunadamente, 3 asistentes al mitin fueron alcanzados por las balas perdidas de Crooks, uno de los cuales, llamado Corey Comparatori, murió en el lugar. Este trágico evento parece haber sido previsto por un cristiano estadounidense llamado Brandon Biggs, quien afirma recibir profecías de Dios. En un video subido a su canal de YouTube, Last Days, el 14 de marzo de 2024, 4 meses y un día antes del intento de asesinato, Biggs relató una visión perturbadora que recibió, diciendo: "Vi a Trump levantarse y luego vi un intento contra su vida. Esta bala pasó por su oreja y llegó tan cerca de su cabeza que le reventó el tímpano". Cayó de rodillas durante este periodo de tiempo y comenzó a adorar al Señor. Nació de nuevo de manera radical durante este periodo de tiempo. Se vuelve realmente apasionado por Jesús. A lo largo de la historia, personas como Brandon Biggs han descrito ver, oír o tener premoniciones de eventos antes de que ocurran. Ya sea atribuible a la voluntad divina, la hechicería, la suerte o algún poder misterioso más allá de la comprensión mortal, los casos de aparente profecía y clarividencia ocurren con sorprendente frecuencia a lo largo de la historia canadiense. En el último video publicado en este canal, reexaminamos antiguos relatos del Shaking Tent, un dispositivo por el cual los chamanes nativos parecían haber adquirido conocimiento oculto, supuestamente con la ayuda de espíritus humanos e inhumanos. En 2 piezas anteriores, examinamos casos de clarividencia en la frontera canadiense, en los que nativos Dene, aparentemente dotados de un segundo sentido, fueron capaces de observar eventos distantes mientras dormían, como si fuera por proyección astral. En mi documental sobre los misterios de las guerras de los castores, aprendimos sobre la profecía del mártir jesuita, el padre Jean de Brebeuf, quien predijo el genocidio de la nación hurona y la clarividencia de la hermana Catalina de Saint Augustin y 2 mujeres algonquinas, que parecieron haber recibido advertencias divinas del terremoto de 1663 en Charlevoix. En nuestro episodio sobre precursores, nos adentramos en viejas historias marítimas canadienses, en las que personas de todos los ámbitos de la vida recibieron advertencias misteriosas de un desastre inminente. En el video, Trenes Fantasma en Canadá, conocemos la historia del tren fantasma de Medicine Hat, una especie de doble de locomotora que presagiaba un accidente mortal en 1908. Y en el video, advertencias psíquicas en el ferrocarril del Pacífico canadiense. Escuchamos las extrañas experiencias de Matthew Crawford, un antiguo ingeniero de ferrocarriles de CP cuya vida fue salvada 2 veces por las advertencias de lo que parecía haber sido una especie de ángel guardián. En este video desenterramos más historias de profecía, clarividencia y previsión de la historia canadiense, desde las extrañas predicciones de los chamanes nativos hasta la historia de un anciano de Sault Ste. Marie que soñó con los números ganadores de una carrera de caballos. Disfruten. En el borde sur de la provincia canadiense de las praderas de Alberta, a solo 27 kilómetros al noreste del cruce fronterizo de Coates, se encuentra el Parque Provincial Riding on Stone, uno de los lugares más extraños de todo el país. Este tramo desértico del valle del río Milk, a la sombra de las colinas Sweetgrass de Montana, es más parecido a la superficie de la luna que a las tierras salvajes del Gran Norte Blanco, con sus extraños judús de arenisca y acantilados sedimentarios ondulados, que se supone fueron esculpidos hace milenios por los glaciares menguantes de la última era de hielo. Estas tierras baldías fueron una vez consideradas sagradas por los miembros de la Confederación Blackfoot, una alianza de 4 tribus relacionadas que dominaron las praderas occidentales, desde el río Saskatchewan del norte hasta el Missouri. Durante siglos, los jóvenes Blackfoot realizaban búsquedas de visión en el área, con la esperanza de obtener la protección de uno de los muchos espíritus poderosos que se dice habitan en ese extraño país. Writing on Stone debe su nombre a los numerosos petroglifos y pictografías, tallados y pintados en paredes de arenisca en toda el área. La mayoría de ellos inscritos por hombres medicina nativos hace mucho tiempo olvidados. El más complejo de estos, y uno de los únicos petroglifos del parque no confinados en la reserva arqueológica, es la llamada escena de batalla, ubicada al final del sendero Hoodoo. Este glifo representa más de 250 personajes, incluidos 115 guerreros armados con arcos y mosquetes, y 17 caballos, algunos de ellos enganchados a travois. Esta escena representa una de las victorias más decisivas de los Blackfeet del Sur Piegan, un conflicto sangriento conocido como la Batalla de Retirada hacia la colina, librado en las orillas del río Milk, justo al este del parque en el otoño de 1866.
Increíblemente, según la tradición Blackfoot, la escena de batalla fue tallada antes de que la batalla tuviera lugar por algún misterioso artista profético que advertía a los Blackfeet de lo que esperar y prediciendo su victoria. Cuenta la leyenda que antes de la batalla, un grupo de guerra de los South Piegan llegó a Writing on Stone y vio petroglifos que presagiaban un ataque inminente. Con este conocimiento previo, los guerreros pudieron emboscar y derrotar a un grupo de guerra combinado de Gros Ventre, Crow y Plains Cree, que había venido al área en busca de cabelleras Blackfoot, cuya presencia fue predicha por su presagio lítico. Según un anciano de los Blackfeet llamado Bear Rattle, cuya versión del evento, relatada al ingeniero civil estadounidense Roland Willcombe durante su visita al área en 1924, aparece en un letrero didáctico en el parque. Los guerreros South Piegan lograron despachar a más de 300 valientes enemigos en este conflicto. En sus notas de campo de mediados del siglo XX sobre la creencia de los Blackfoot, ahora almacenadas en los archivos Glenbow de Calgary, Alberta, el etnólogo estadounidense Dr. Claude Everett Schaefer dijo que algunos Blackfoot atribuían el arte rupestre misterioso de Writing on Stone al trabajo de los azulejos, dotados con esta habilidad artística por el pájaro trueno, el colosal creador alado de truenos y relámpagos. Otros, como el informante de Schaefer, Jim White Culf, creían que los petroglifos de Writing on Stone fueron hechos por espíritus que lo saben todo y pueden predecir el futuro. Greengrass Bull afirmaba que los pájaros azules dibujaban imágenes en puntos en los acantilados de piedra con sus picos. Escribió Schaefer. Había visto esto, al igual que Old Bull Child. Había un acantilado al norte de Sweetgrass Hills que llevaba imágenes predictivas del futuro. Estas habían sido hechas por los pájaros azules. Se les dio poder del cielo para hacer esto. Shortface afirmó que el trueno creó al azulejo y le dio su pintura. El acantilado de roca al norte de Sweetgrass Hills tiene escritura pictórica demasiado alta para ser alcanzada por humanos, es decir, hecha por pájaros hace mucho tiempo. Schaefer continuó relatando la historia de un valiente Blackfoot llamado Many Spotted Horses, quien emprendió una búsqueda de visión en Writing on Stone hace mucho tiempo. Un espíritu le advirtió que abandonara el lugar, escribió Schaefer, ya que a los humanos se les prohíbe ver a los pájaros escribiendo en el acantilado. El novato continuó ayunando allí, a pesar de la advertencia de que no viviría mucho tiempo. Esa noche, vio pájaros de diferentes colores volando por los acantilados. El mirlo azul dijo que su color azul duraría más que otros. Se despertó para ver mirlos azules y otros picoteando figuras en el acantilado de piedra. Todos los pájaros picotearon dibujos simples, pero el azulejo fue capaz de hacer dibujos de diferentes colores. El novato comenzó a burlarse de los pájaros, negándose a creer lo que decían. Le advirtieron que no viviría mucho tiempo, pero vería su imagen en el acantilado. A la mañana siguiente se despertó, fue al acantilado y vio la representación de sí mismo con la cabeza cortada. Comenzó el camino hacia casa. En el camino, fue asesinado por los Crees, quienes le cortaron la cabeza. Todavía hay gente que viaja al acantilado para ver qué les depara el futuro. Otro relato de profecía de Writing on Stone aparece en la serie de 1894 del fronterizo escocés Cree James Francis Sanderson, Indian Tales of the Canadian Prairies, publicada inicialmente en el Medicine Hat News. Según este relato, dos jefes Cray de las llanuras y cuñados, llamados Little Gun y el hombre que no fallaba, dejaron el valle de Moose Jaw, en lo que hoy es el sur del centro de Saskatchewan, y encabezaron una partida de guerra de 14 valientes en territorio Blackfoot en 1872, viajando a través de Cypress Hills y el río Milk. Cerca de Writing on Stone, uno de los exploradores del grupo regresó con la noticia de que había cerca un campamento Piegan con un centenar de tipis. Little Gun, habiendo hecho medicina, escribió Sanderson, dijo a los jóvenes que si preferían evitar una batalla, podían hacer un rodeo y pasar el campamento del enemigo. Sin embargo, el hombre que no falló declaró que no regresaría a casa sin luchar contra los Blackfoot, para vengar la muerte de su hijo que había muerto el invierno anterior. Al escuchar esto, escribió Sanderson, Little Gun preguntó a los hombres si estaban dispuestos a ir y atacar al enemigo, y dijeron que sí. Entonces, dijo Little Gun, la mitad de nosotros nunca verá nuestros hogares de nuevo. O si más de la mitad de nosotros regresa de la pelea, todos estarán heridos. No soy cobarde, como saben, y iré con ustedes, pero creo que mi cuñado ha actuado mal al inducirlos a emprender esta pelea. Esto lo sé, que ni él ni yo volveremos a ver nuestra hoguera. Con este ominoso presagio resonando en sus oídos, los guerreros se prepararon para la batalla y se dirigieron al campamento de los Blackfoot. En la escaramuza que siguió, el hombre que no fallaba fue abatido inmediatamente, y 6 bravos más Cree, incluido Little Gun, perdieron la vida. 13 Piegan fueron muertos en el enfrentamiento, pero solo uno de ellos entregó su cuero cabelludo. Así, concluyó Sanderson, fue castigada la imprudencia de un hombre, y la predicción del otro se verificó literalmente.
Como hemos explorado en artículos anteriores, el folclore de Canadá Atlántico está repleto de historias sobre presagios, sonidos misteriosos que retrospectivamente se determinan como augurios de desastres. La folclorista de Nueva Escocia, Helen Creighton, incluyó muchos relatos de estas advertencias paranormales en su clásico de 1957, Blue Nose Ghosts, algunos de los cuales reproduciremos aquí. Una de estas historias, ambientada en la comunidad de Jordan Falls, en el extremo sur de Nueva Escocia, engendra la idea optimista de que presagios misteriosos de desastres inminentes podrían ser en realidad advertencias útiles, cuyo aviso permite evitar dichos desastres, en lugar de ser presagios sombríos de algún destino inevitable y predeterminado grabado permanentemente en la inmutable estructura del tiempo. En Jordan Falls, escribió Creighton, se cuenta la historia de un barco que debía zarpar de Shelburne con una tripulación de 18 o 20 hombres. Un tal Ephraim Doane estaba acostado en su litera cuando escuchó caer el palo mayor. Se levantó para investigar y encontró el palo mayor intacto, así que tomó esto como una advertencia y el barco navegó a Boston sin él. Era diciembre de 1888 y había un gran vendaval. El barco se perdió frente a la costa de Nueva Inglaterra con toda la tripulación, pero el hombre que había escuchado caer el mástil principal se salvó. Creighton escuchó una historia similar de la viuda de un capitán de barco del pueblo de Liverpool, en el extremo sureste de la provincia. Un día, mientras estaba en su camarote preparándose para un viaje por mar, el capitán fue golpeado por un montón de papeles que le lanzaron desde el otro lado de la habitación. Al darse la vuelta, el marinero vio una llama del tamaño de un hombre ardiendo en el centro de la habitación. Una voz surgió del infierno diciéndole que si navegaba en ese barco, una vez más se perdería en el mar. Pero si atendía la advertencia, viviría hasta ser un anciano y moriría en su cama en casa. El capitán renunció inmediatamente a su puesto, para desconcierto de su tripulación. Se nombró un nuevo capitán y el barco zarpó, perdiéndose con toda la tripulación en algún lugar del Atlántico. Después de eso, dijo la viuda, navegó en barcos por todo el mundo, y fue tal como dijo la voz. Cuando murió, era un hombre mayor, y murió en su cama en casa. El tercer cuento de Creighton sobre un precursor útil presentaba a un marinero franco-canadiense de Púbnico, una antigua aldea acadiana en el extremo sur de Nueva Escocia. Un día, mientras se embarcaba en un barco en el puerto de Shelburne, a unos 37 kilómetros al noreste de su ciudad natal, el marinero vio una visión de su madre que le imploraba no zarpar. Fue tan vívido, escribió Creighton, que saltó al agua y nadó hasta la orilla. En ese viaje, el barco se perdió y todos a bordo perecieron. En su libro, Creighton incluyó muchos más relatos sobre precursores en los que las advertencias misteriosas no lograron prevenir los desastres que anunciaban. Uno de estos está ambientado cerca del pueblo de Petite Rivière, en las costas orientales de Nueva Escocia, justo al sur del histórico asentamiento germano-canadiense de Lunenburg. Si el joven en nuestra próxima historia hubiera sido de descendencia escocesa en lugar de alemana, escribió Creighton en la introducción a este relato, podría haber estado mejor preparado para la siguiente tragedia. Regresaba a casa desde Petite Rivière, hacia su hogar en Broad Cave, una noche de niebla, cuando vio a una mujer al lado del camino, y como él lo describió, era una masa de fuego. Una noche poco después de eso, cuando su madre se iba a la cama, la escuchó gritar. Abrió apresuradamente su puerta, y la encontró envuelta en llamas. Intentó salvarla y resultó gravemente quemado, pero su ayuda llegó demasiado tarde. La lámpara que llevaba debió haberse volcado e incendió su ropa de dormir. Creighton continuó relatando dos historias de presagios más con finales infelices. En una de ellas, una mujer vio la aparición de un hombre extraño a quien tomó por un médico parado en la puerta de su casa. 2 semanas después, su esposo se rompió la pierna y fue tratado por el mismo doctor que la esposa había visto en su visión. Otra historia que Creighton registró cuenta de un pescador que vio a un extraño chal que cambiaba de forma en el océano, el cual se hundió cuando intentó recuperarlo. 3 días después, su esposa murió durante el parto. Otras historias de presagios de Nueva Escocia se pueden encontrar en el libro de 1932 de Mary L. Fraser, Folklore of Nova Scotia. Uno de los relatos de Fraser, llamado contado por un amigo íntimo del testigo, tiene lugar en la isla de Cape Breton, la tierra accidentada al norte de la península de Nueva Escocia, en un solitario camino rural entre las localidades de Baddeck y Margary. Una noche, mientras regresaba a casa de una visita a un enfermo, un médico que viajaba en carruaje se detuvo en medio del camino, ya que su caballo no quería avanzar. Entonces el médico vio una luz que venía hacia él, escribió Fraser. Se acercó hasta que se detuvo justo frente a él. Luego, gradualmente, apareció en su neblina el contorno de un rostro humano, que poco a poco se transformó en un semblante tan hermoso que no se cansaba de mirarlo. Por fin, comenzó a desvanecerse más y más hasta que desapareció en una bola de luz.
Luego, esto también se desvaneció. El doctor quedó tan impresionado por ello, que aunque era pasada la medianoche cuando llegó a casa, despertó a su esposa para contarle lo ocurrido. Luego se quedó despierto toda la noche pensando en ello. Una semana después, llamaron al doctor al mismo tramo de carretera donde había tenido su experiencia extraordinaria, ya que una familia de 3 había sido lanzada de su carruaje en un accidente. Primero fue a atender a la mujer que estaba gimiendo y quejándose, escribió Fraser. Luego recogió al niño que estaba tendido sin moverse. De un vistazo vio que estaba muerto. Su hermoso rostro lo reconoció como el rostro que había visto en la bola de luz. Otro de los relatos precursores de Fraser, que parece ser una variación marítima de la leyenda alemana del doppelganger, se desarrolla cerca del pueblo de Antigonish, en el extremo norte de la península de Nueva Escocia. Un joven asistía a la escuela en Antigonish, escribió Fraser, a una distancia de 11 millas de su hogar en Glen Alpine. En una ocasión, caminó toda la distancia para llegar a casa para un día festivo. Esa noche, aunque estaba muy cansado, no pudo dormir. Mientras estaba despierto en un pequeño dormitorio junto a la sala, miró hacia esa habitación y quedó horrorizado al ver el cadáver de su hermana, tendido justo frente a él. Como ella estaba muy bien de salud en ese momento, ocultó su extraña experiencia a la familia. Un mes después, fue llamado a casa por su muerte. Ella fue colocada justo donde él la había visto. Historias como estas, en las que una persona tiene la premonición de que algo terrible le sucederá a un ser querido, o de alguna manera es golpeada por una terrible sensación de temor en el mismo momento en que ocurre tal evento, son los relatos más conmovedores de la percepción extrasensorial, o PES, que sugieren la existencia de algún tipo de vínculo psíquico que nos une a nuestros amigos y familia. Helen Creighton incluyó algunas de estas historias en Blue Nose Ghosts. Una de ellas involucra a 2 hermanos llamados Rod y Hector, que eran de la comunidad real de Scottsburn, en el condado de Pictou, en la región de North Shore de Nueva Escocia. Un día, mientras Rod estaba construyendo un puente de madera, una viga se deslizó, haciendo que los pesados soportes cayeran sobre él y lo hirieran gravemente. En su angustia, los pensamientos de Rod se dirigieron a su hermano, a quien deseaba que estuviera allí para ayudarlo. En ese mismo momento, Héctor estaba conduciendo hacia la ciudad de Pictou, Nueva Escocia, a unos 12 kilómetros al oeste. De repente fue abrumado por la sensación de que Rod estaba en problemas y necesitaba su ayuda. Incapaz de sacudirse la perturbadora sensación, se dio la vuelta y regresó a Scottsburn. En el camino, Héctor se detuvo a recoger a un amigo que podía ver su evidente ansiedad y le preguntó qué ocurría. Héctor le contó sobre su corazonada y el amigo asintió sobriamente. Ninguno de los dos se sorprendió particularmente cuando llegaron a Scottsburn y vieron que el cuerpo herido de Rod era llevado a la casa. Otra historia donde el lazo familiar era muy fuerte, escribió Creighton, provenía del mismo condado. Un hombre y su esposa se levantaron una mañana y se dirigieron a la casa de su hija, Mary, sin la más mínima idea de por qué iban. Cuando se acercaban a su casa, se encontraron con un amigo que dijo: «Me alegra tanto que hayan venido. ¿No es terrible lo de Mary?» «¿Qué pasó?», preguntaron. No lo sabían. «Se acostó anoche, igual que nosotros, y murió mientras dormía». Creighton continuó contando otra historia de una amable mujer matrona llamada Señora Bishop, quien en el momento de la publicación vivía en la comunidad de Westfall, Nueva Escocia, en las afueras del norte de Dartmouth. Uno de sus amigos era un joven soltero y enfermizo que, como muchos otros en el asentamiento, a menudo acudía a ella en busca de consuelo y ánimo. Hace unos 5 años, escribió Creighton, la señora Bishop se había retirado para pasar la noche y estaba leyendo en cama cuando de repente todo en la casa se puso muy silencioso, como ocurre a veces justo antes de que ocurra algo. Ella siguió esperando un golpe en la puerta o una llamada telefónica, y la tensión duró unos buenos 15 minutos. En ese momento, el joven presumiblemente iba de camino a verla, pero fue afectado en el ferry, perdió el equilibrio, cayó en el puerto y se ahogó. Otra historia que ilustra este fenómeno inquietante fue publicada en la edición de enero de 1953 de la revista Fate, bajo el titular Presentimiento Parental. Según este breve artículo, un entusiasta del aire libre de 22 años llamado Dave Thompson y su amigo Alan McBurney decidieron poner a prueba sus habilidades de canotaje en el río Kapuskasing de Ontario, una vía fluvial remota en la cuenca de drenaje de la bahía de James. Decidieron lanzarse por un rápido en particular, volcaron su canoa y se ahogaron en las aguas blancas y espumosas.
En el mismo momento en el que se suponía que Dave y Alan estaban luchando en la corriente, el padre de Dave, que vivía en Vancouver, Columbia Británica, a más de 1.700 millas o 2.700 kilómetros al oeste, fue golpeado por un impulso peculiar que lo llevó a llamar a su hijo. Una hora después, la canoa vacía de Dave y Alan fue encontrada en la orilla del río, proclamando claramente el trágico destino de sus ocupantes. Un relato menos dramático de la premonición familiar apareció en el número de julio de 1959 de Fate, en un artículo de Herbert H. Wilkins de New Westminster, Columbia Británica, titulado El dedo roto. El autor, quien en la introducción se autodiagnosticó con un caso incurable de insaciable deseo de viajar, describió un extraño sueño que tuvo mientras navegaba de regreso de una excursión al Atlántico Sur. En el sueño, escribió Wilkins, mis 2 hermanos y yo estábamos en la habitación que llamábamos la sala de estudio, donde la institutriz daba a mis hermanos y hermanas sus lecciones. Llovía y nosotros 3 estábamos practicando tiro al blanco con una pistola de aire, que llevaba a casa como regalo para Rex, mi hermano menor y mi favorito. Acababa de disparar las 3 flechas de ventosa al blanco, y había ido a contar su puntuación cuando Gus, mi otro hermano, puso un dardo en la pistola y apuntó a la parte trasera de la cabeza de Rex. Recogí un palo que estaba sobre una mesa y golpeé la pistola de las manos de Gus, rompiéndole el dedo medio en la articulación superior. 2 meses después, yo estaba en casa. Llovía a cántaros, y mis 2 hermanos y yo decidimos hacer una competencia de tiro. La institutriz estaba en casa por sus vacaciones, y fuimos al salón de clases. Todo sucedió tal como lo había soñado en el Atlántico Sur, excepto que fue la segunda falange del dedo de Gus la que rompí. Una historia similar que involucraba un sueño profético apareció en un artículo titulado Premoniciones, escrito por Frank Sudlow de Victoria, Columbia Británica, y publicado en la edición de julio de 1960 de la revista Fate. He tenido algunas experiencias psíquicas, escribió Sudlow, como la vez que un amigo y yo decidimos dar un paseo en bicicleta por el campo en Nueva Gales del Sur, Australia, una hermosa tarde cálida por caminos ásperos, sinuosos y montañosos. Mi madre advirtió a mi amigo que tenía un fuerte presentimiento de que sufriría un grave accidente si iba. Al bajar una pendiente pronunciada, entró en un tramo de grava suelta y profunda, y fue lanzado de su bicicleta, sufriendo numerosos cortes y contusiones graves. Una vez soñé que un andamio en el que estaba trabajando con mi hermano se desplomaba bajo nosotros mientras poníamos revestimientos en el lado de una casa. Al día siguiente, construimos justo un andamio así, y empezamos a poner revestimientos. De repente, el andamio cedió debajo de nosotros. Caímos al suelo, pero no resultamos heridos. El último sueño profético que relataremos aquí fue descrito en un artículo de la edición de febrero de 1961 de Fate. Según el autor, en octubre de 1960, un anciano vivaz de una ciudad de Sault Ste. Marie, Ontario, decidió hacer un viaje a Detroit, Michigan. Una noche durante sus vacaciones, soñó que estaba viendo las carreras de caballos en la pista de Hazel Park. En su sueño, las 2 primeras carreras fueron ganadas por caballos con los números 10 y 3. El 6 de octubre, se dirigió a Hazel Park y apostó a los caballos de su sueño. Compró 5 boletos de $2 en el Daily Double, explicó el artículo, que pagó $1,256 por una apuesta de $2, la más alta de la temporada de carreras de 1960 en Michigan, y recaudó $6,280 como resultado de un sueño, el tipo de sueño que todos deseamos. Para la mayoría de los personajes en estas historias, las advertencias paranormales de desastre son raras. Eventos que ocurren una vez en la vida. Sin embargo, hay algunos canadienses que parecen estar bendecidos o maldecidos con un don de previsión, que por obra de algún misterioso rasgo genético, o por voluntad de la providencia, son regularmente bombardeados con borrosas instantáneas del futuro, las ventanas de sus mentes abiertas al azar hacia las turbias vías del tiempo. Uno de ellos fue el fallecido James H.P. Wilkie, un famoso psíquico escocés-canadiense que murió en 2007. Otro era la llamada Bruja de Plum Hollow, Alto Canadá, cuya historia podríamos explorar en un futuro artículo. La carrera de otro clarividente canadiense está resumida en el libro de 1879, Historia de Leeds y Grenville, Ontario, 1749 a 1879, por Thaddeus Leavitt y E.A. Turner, el primero, incidentalmente, siendo una autoridad sobre la Bruja de Plum Hollow. La breve biografía de este psíquico singular fue reimpresa en un ensayo sobre el folclore de los condados de Oxford y Waterloo en Ontario, cerca de la ciudad de Kitchener, escrito por el arqueólogo canadiense William John Winterberg y publicado en